¿Sabías que durante la filmación del Turista, Johnny Depp pensó que Angelina Jolie era demasiado engreída? ¿O que Tony Curtis expresó que besar a Marilyn Monroe fue como darle un beso a Hitler? Hoy conocerás a 10 parejas de ficción que se odiaban en la vida real. Aquí te mostraremos a los actores que dieron vida a algunas de las historias románticas más famosas del cine, pero apenas se apagaban las cámaras, comenzaban los insultos o se distanciaban porque no soportaban estar en presencia del otro. Vamos a ver lo que está increíble. Johnny Depp y Angelina Jolie. En la película El Turista, Johnny dio vida a Frank, un hombre estadounidense que viajaba a Italia en busca de paz tras romper una relación. Durante su estancia en el país europeo, se cruza con Ellis, interpretada por Angelina Jolie, quien representa una mujer enigmática que no lo elige por azar, pues necesita un señuelo en medio de un plan lleno de intriga para esquivar a la mafia y a la policía. Lo que prometía ser una explosiva mezcla de romance y acción terminó siendo una película visualmente atractiva, pero con una recepción tibia. Y según los rumores de la época, el verdadero drama estaba detrás de las cámaras. A más de una década del estreno, diversos reportes aseguran que Depp y Jolie no se soportaban. Incluso una fuente anónima declaró que Angelina estaba frustrada porque la película requería una química arrolladora, pero entre ellos no había ni una chispa. Además, su mutua costumbre de mantenerse distantes solo empeoró las cosas y en ningún momento trataron de enmendar su relación. Varias personas cercanas a la producción también revelaron que Johnny evitaba a Jolie deliberadamente, prefiriendo encerrarse en su trailer hasta ser llamado para seguir filmando sus escenas. La razón detrás de esto es que él la consideraba demasiado engreída y esa percepción hizo que la relación laboral se volviera cada vez más tensa, hasta el punto que rara vez se hablaban fuera de cámara. Marilyn Monroe y Tony Curtis. Es casi imposible imaginar que alguien pudiera hablar mal de la rubia más famosa de Hollywood, pero esto fue exactamente lo que ocurrió durante la filmación de Some Like It Hot de 1959, la comedia donde Marilyn interpretó a Sugar Cane, una cantante que se une a una banda femenina sin saber que dos de sus integrantes son en realidad hombres disfrazados, huyendo de la mafia. Uno de ellos era Tony Curtis, quien protagonizó junto a ella algunas de las escenas más memorables y polémicas del film. En una de esas tomas, el actor hizo lo que muchos considerarían un sueño hecho realidad cuando su personaje besó a la mayor diva de Hollywood, pero lo que debía ser mágico terminó siendo una experiencia traumática. Varios años después, confesó que Marilyn lo besó con tanta intensidad usando su lengua que casi lo asfixia y hasta lo describió como besar a Hitler. Hacia la época en que hizo esas declaraciones, Marilyn ya había fallecido, por lo que nunca pudimos conocer su reacción ante esta comparación tan brutal. Pero algunos rumores apuntan a que el verdadero conflicto no fue el beso, sino que ambos tuvieron una aventura amorosa, y lo que encendió la furia de Curtis fue que Marilyn hizo público el romance sin consultarle. Curiosamente, unos meses antes de su muerte, Tony Curtis se retractó y dijo que todo había sido una broma en respuesta a una pregunta absurda de un periodista. Pero el daño ya estaba hecho, y ambos pasaron a la historia como coestrellas que se odiaron. Ryan Gosling y Rachel McAdams. Diario de una pasión es recordada como una de las historias de amor más intensas y conmovedoras del cine romántico, en particular porque esos actores interpretaron a Noah y a Ali con una pasión tan real que muchos creyeron que estaban hechos el uno para el otro. Pero lo que pocos imaginan es que durante la filmación ambos intercambiaron insultos y estuvieron cerca de arruinarlo todo. Desde el primer día de la producción, la tensión era tan palpable que Ryan llegó al extremo de pedirle a los productores que despidieran a Rachel porque sentía que la química entre ellos simplemente no existía. Según el director Nick Cassavetes, en medio de una escena especialmente complicada, el actor canadiense se negó a trabajar con ella, afirmando que no podía seguir a su lado. Con una producción de $29 millones en juego, había que actuar rápido, así que el cineasta los metió a ambos en una habitación y durante varios minutos se gritaron con todo el rencor contenido hasta que finalmente lograron desahogarse. El resultado fue milagroso, ya que después de ese enfrentamiento terminaron la película sin más problemas y cuando fue estrenada en junio del 2004, arrasó en taquilla, recaudando 117 millones y consagrando a sus protagonistas como actores dramáticos de primera línea. Lo más sorprendente vino después, ya que a pesar de su turbulento inicio, Ryan y Rachel comenzaron una relación sentimental que duró 2 años, pero sus diferencias sobre formar una familia y las apretadas agendas laborales terminaron separándolos. Claire Danes y Leonardo DiCaprio. La química en pantalla puede que luzca perfecta, pero eso no siempre significa que exista una buena relación fuera de las cámaras. Un claro ejemplo es Romeo y Julieta, la versión moderna del clásico dirigida por Baz Luhrmann de 1996. Donde Leonardo DiCaprio y Claire Danes interpretaron a los amantes más famosos de la historia. Aunque su conexión en la película fue intensa y emocional, en privado la historia entre ambos era bastante tensa. Muchos esperaban que Claire y Leo se convirtieran en grandes amigos, como él lo fue con Kate Winslet en Titanic.
Pero la realidad fue otra, pues se detestaban tanto que apenas se dirigían la palabra, en especial porque Claire, de apenas 17 años en ese entonces, no soportaba el comportamiento de DiCaprio, al que consideraba inmaduro y molesto por gastar el tiempo entre tomas haciendo bromas infantiles. Por su parte, Leo la veía como una joven demasiado seria e incluso la definió como estirada, lo cual solo sirvió para alimentar su distanciamiento. Unos años después, Claire confesó que en el fondo sentía cierta atracción por su coprotagonista, pero prefirió mantenerse profesional y no dejarse llevar, porque sabía que involucrarse con él podría haber complicado la producción y puesto en riesgo su primera gran oportunidad en el cine. Blake Lively y Armie Hammer. Durante un breve pero intenso arco en la segunda temporada de Gossip Girl, Armie Hammer se sumó al elenco para interpretar a Gabriel Edwards, el atractivo pero sospechoso novio de Poppy Hilton. Su aparición prometía intriga y romance, pero tras solo 4 episodios, su personaje desapareció abruptamente, causando que los fans se quedaran con más preguntas que respuestas, así que los rumores sobre su repentina salida no tardaron en encenderse. En un principio, Hammer aseguró que todo se debía al curso natural de la trama, hasta que un tiempo después dejó entrever en una entrevista con Chelsea Handler que detrás de su despido estaba su coestrella Blake Lively. Por más que el comentario fue sutil, muchos lo interpretaron como una acusación directa hacia la actriz que interpretó a Serena van der Woodsen. La historia, que parecía olvidada, resurgió más de una década después, justo cuando Hammer se encontraba en el ojo del huracán por las acusaciones de abuso en su contra. Según varios miembros del equipo de producción de Gossip Girl, durante la filmación tuvo un arrebato de ira y le gritó una palabrota a Blake frente a varias personas. Tomando en consideración que esta última era la protagonista indiscutible de la serie, los productores no lo dudaron ni un segundo y cancelaron el personaje de Gabriel Edwards para que Armie no se volviera a acercar a Blake nunca más. Gillian Anderson y David Duchovny. Puede que en la pantalla la serie de X-Files lidiara con la existencia de extraterrestres y conspiraciones gubernamentales para encubrirlo, pero el verdadero caos se vio detrás de las cámaras cuando sus actores protagonizaron una de las relaciones más complejas que ha visto Hollywood. Con 9 temporadas entre 1993 y el 2002, más de 200 episodios y un esperado regreso en 2016 que concluyó en 2018, la dupla de Mulder y Scully, interpretada por David Duchovny y Gillian Anderson, parecía inseparable en pantalla. Aunque a decir verdad, ambos mantuvieron una tensa relación marcada por constantes discusiones que eventualmente se transformaron en un silencio absoluto. Durante años no se dirigieron la palabra y hasta el día de hoy, 7 años después del último episodio, se desconoce el verdadero estado de su amistad, a la par que ninguno ha revelado la raíz del conflicto. Algunos rumores señalan que tras años de jornadas de trabajo extenuantes, sus personalidades terminaron chocando, mientras que otros apuntan a la desigualdad salarial. En los años 90, David Duchovny ganaba mucho más dinero que Gillian Anderson, lo que generó un fuerte resentimiento. Cuando la serie regresó en 2016, los productores volvieron a ofrecerle a Gillian la mitad del salario de su compañero, pero esta vez no se quedó callada y se negó a retomar su papel como Dana Scully, hasta que le ofrecieron la misma cantidad y por fin logró equiparar su salario a $240,000 por episodio. Patrick Swayze y Jennifer Grey. Para millones de fans, Dirty Dancing es una historia de amor y pasión que se convirtió en uno de los mayores clásicos románticos de los 80. Pero la verdad sobre sus protagonistas es que su relación estaba lejos de ser tan romántica como en la pantalla, porque unos años antes de estelarizar esta película, ambos compartieron escenas en Red Dawn y se enemistaron sin mirar atrás. Según uno de los productores de Dirty Dancing, Jennifer era espontánea, genuina e impredecible, lo cual generaba que hiciera la misma toma 8 veces de maneras completamente distintas. En cambio, Patrick era perfeccionista y constante, pues repetía su actuación sin errores una y otra vez. Por lo tanto, esa diferencia de estilos provocó un choque que se extendió del ámbito profesional al personal. Al ser más vulnerable emocionalmente, Jennifer solía romper en llanto bajo presión, mientras que Swayze solía burlarse de su sensibilidad. Esto quedó en las memorias de la actriz, quien confesó que fueron obligados a llevarse bien y que su relación reflejaba en muchos sentidos la de sus personajes, que no era una pareja natural. Unos años después, Jennifer admitió que si Patrick estuviera vivo, le pediría perdón por no haber valorado su talento y por exigirle que fuera distinto, así como también reconoció que gracias a él logró salir adelante con excelentes escenas de baile y que sin su apoyo, Dirty Dancing probablemente no se habría convertido en el fenómeno que es hoy en día. Richard Gere y Debra Winger. Reto al Destino es recordada como una de las películas románticas más grandes del cine. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de esa química que desbordaban en la pantalla, sus protagonistas apenas podían soportarse. Es más, su relación fuera de cámaras era tan tensa que ni siquiera se dirigían la palabra cuando no estaban actuando y preferían mantenerse a distancia, creando un ambiente incómodo para todo el equipo.
Según Louis Gossett Jr., quien interpretó al sargento Foley, mientras el resto del elenco salía a divertirse, Richard y Debra se marchaban en direcciones opuestas sin despedirse de nadie. Incluso explicó que la magia entre ellos era real, pero solo cuando estaban frente a las cámaras, y en cuanto se apagaban las luces, volvían a ser dos desconocidos atrapados en un rodaje complicado. Por su parte, Debra Winger describió a Richard como un muro de ladrillos por su frialdad, pero su verdadero disgusto fue el director Taylor Hackford, quien supuestamente la menospreció diciendo que no era lo bastante atractiva para el papel. Con tantas fricciones internas sumándose una tras otra, es casi un milagro que Reto al Destino se completara a tiempo y se convirtiera en un éxito que recibió 6 nominaciones al Oscar. Meryl Streep y Dustin Hoffman. Puede que el título sea Kramer vs. Kramer, pero si alguien se atreviera a producir un documental sobre lo ocurrido fuera de cámara, el nombre más adecuado sería Streep vs. Hoffman. A pesar de que esta cinta se llevó 5 premios Oscar, incluidos Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película, la filmación fue una experiencia intensa y dolorosa para sus protagonistas, especialmente para Meryl Streep. La historia retrata una pareja en plena batalla legal por la custodia de su hijo, así que durante una de las escenas, Dustin Hoffman improvisó y abofeteó a su coestrella sin previo aviso. Como se trataba de un acto que no estaba en el guión, la dejó completamente impactada y sintiéndose vulnerable ante la ira de su compañero de elenco. Aunque suene como una excusa, la realidad es que esta escena fue un reflejo del caos emocional que Hoffman arrastraba en su propia vida, ya que estaba atravesando su divorcio con Annie Byrne justo mientras filmaban. Por ende, su actuación sirvió para desahogarse y borró la línea entre el personaje y la realidad, causando que Meryl quedara atrapada en medio de sus emociones desbordadas. Con el paso del tiempo, Dustin reconoció sus errores y ofreció disculpas, asegurando que siempre ha respetado a las mujeres y que lamenta profundamente su actitud hacia una actriz tan extraordinaria como Meryl Streep. Pero el daño ya estaba hecho, y ese rodaje quedó marcado como una herida en la memoria de ambos. Sophia Bush y Chad Michael Murray. Cuando One Tree Hill fue estrenada en 2003, dio lugar a una historia de amor entre sus personajes que parecía perfecta, hasta que terminó en pesadilla y amenazó con arruinar toda la producción. Eso se debió a que ambos actores se conocieron en el set, no tardaron en enamorarse y apenas 2 años después se casaron. Siendo jóvenes, guapos y talentosos, parecían hechos el uno para el otro, pero solo 5 meses después de dar el sí acepto, todo se vino abajo. El escándalo estalló cuando comenzaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad de Chad con Paris Hilton durante el rodaje de La Casa de Cera. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, el daño ya estaba hecho y Sofía pidió la anulación del matrimonio, provocando que la pareja ideal de la televisión pasara a ser un recuerdo del pasado. Más de 20 años después, el misterio persiste con algunas fuentes cercanas asegurando que Sofía creyó en el compromiso con el alma, mientras que Chad, de solo 24 años, aún estaba enfocado en divertirse. En 2018 la actriz rompió el silencio y reveló que el matrimonio no fue por amor, sino por la presión de los productores de la serie, quienes pensaron que ella sería una buena influencia para él. Pero la realidad fue otra, debido a que eran personas incompatibles, jóvenes inmaduros y atrapados en un entorno donde la fama y las expectativas pesaban más que cualquier promesa de amor eterno. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros actores que se odien en la vida real? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.